Mientras, por un lado, Justin Trudeau le sonríe a Joe Biden y se pliega a su política guerrerista de bloquear a Rusia para apoyar la guerra proxy en Ucrania, por el otro, con la mayor discreción, otorga permisos especiales a las empresas nacionales para que eludan el bloqueo y comercien con Moscú. Así lo reveló un reconocido medio canadiense que analizó los datos federales sobre el comercio internacional y descubrió que los permisos favorecieron la exportación e importación desde Rusia de bienes de diferentes sectores, entre ellos los relacionados con la fabricación de armas y la exploración petrolera y minera. ¿Cuántos millones de dólares gana Canadá por debajo de la mesa? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. A pesar de haber impuesto a Rusia medidas restrictivas económicas y financieras desde el inicio de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, el gobierno de Canadá ha emitido más de una docena de permisos especiales para que sus empresas puedan comerciar con Moscú. De acuerdo a un reconocido diario canadiense, desde marzo del año pasado, las transacciones por debajo de la mesa entre Canadá y Rusia alcanzaron cerca de 2,8 millones de dólares canadienses, que se traducen a 2 millones de dólares estadounidenses. En los primeros 7 meses de este año, también se registraron transacciones comerciales en medio de la contraofensiva ucraniana. Se descubrió, según el medio, que Canadá no solo exportó a Rusia materiales y equipos vinculados con la fabricación de armas y la exploración petrolera y minera, sino también convertidores eléctricos estáticos, piezas de aluminio y aparatos de rayos X. Igualmente, desde el inicio de la guerra en Ucrania, las autorizaciones especiales canadienses permitieron el envío a Rusia de perforadoras y equipos para sondear el suelo, así como de piezas para sus respectivos mantenimientos. Todo esto por un importe de casi 2 millones de dólares canadienses o más de 1,4 millones de dólares estadounidenses. La transacción más reciente fue en febrero de 2023, así sentenció el diario canadiense, haciendo referencia a que el gobierno de Trudeau también eludió sus propias medidas para importar varios bienes de origen ruso, algunos de los cuales figuran en la lista de los denominados artículos de lujo, como vodka, pescados, mariscos y otros rubros del mar, siendo el importe total más de 47 millones de dólares canadienses o su equivalente a 34,2 millones de dólares estadounidenses desde marzo del año pasado. El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, responsable de la expedición de los permisos temporales de exportación e importación, tras ser cuestionado por el medio, confirmó el otorgamiento de permisos especiales a las empresas nacionales. Sin embargo, el organismo, por presuntos motivos de confidencialidad comercial, se negó a precisar el número exacto de los permisos otorgados y el nombre de las empresas beneficiadas, aunque el medio, de acuerdo a sus investigaciones, aseguró que se trata de compañías establecidas, principalmente en Alberta, Columbia Británica, Ontario y Quebec. Un informe de septiembre pasado del Observatorio Venezolano Antibloqueo indica que Rusia suma 17.582 sanciones, de las cuales Estados Unidos es el mayor sancionador con 3.770, seguido de Canadá con 3.088. En tercer lugar está Suiza, con 2.471 sanciones impuestas a Rusia. En el cuarto, Reino Unido, con 1.899. En el quinto, la Unión Europea, con 1.884. En el sexto, Francia, con 1.817. En el séptimo, Australia, con 1.407. Y en el octavo escaño, Japón, con 1.246. Del total de las sanciones, el 64% fueron impuestas por Estados Unidos, Canadá, Suiza y Reino Unido, mientras el 36% restante por la Unión Europea, con el 11%, Francia 10% y Australia y Japón con 15%. Todo este conjunto de restricciones que debían asestar un golpe letal a la economía rusa, sorprendentemente produjeron el efecto contrario para el disgusto de los políticos occidentales, pues Rusia no solo superó la tormenta de sanciones, sino que, según expertos, tiene el potencial de emerger incluso más fuerte que antes, mientras sus enemigos luchan por no caer en la recesión. Canadá, por ejemplo, a pesar de seguir comerciando con Rusia por debajo de la mesa, mantiene indicadores económicos poco favorables.
En el segundo trimestre de este año, su economía se contrajo a una tasa anualizada de 0,2%. Según la paridad del poder adquisitivo, la economía canadiense ocupa el puesto número 15 a nivel mundial por tamaño, detrás de naciones como Turquía, Italia y México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pronosticó que el crecimiento del PIB per cápita del país será el más bajo entre los países más avanzados hasta 2060. En el caso de Estados Unidos, expertos creen que su PIB cerrará este año con un crecimiento próximo al 2% y que el año entrante la expansión se desplomará hasta 1,3 puntos, situándose en la horquilla de entre 0,9% y 1%. Con respecto a la Unión Europea, las previsiones revisan a la baja el crecimiento de la economía hasta el 0,8% este año en vez del 1% pronosticado en primavera, mientras el próximo año será de hasta 1,4% en vez de 1,7%. En contraposición, Rusia mejoró su previsión de crecimiento económico para este año hasta el 2,8% y espera que su PIB aumente 2,3% el próximo año. El sector industrial registró en septiembre pasado un crecimiento sin precedentes, según reveló la última encuesta de los gestores de compras de S&P Global. En concreto, el índice PMI manufacturero de Rusia, corregido de efectos estacionales, pasó en agosto de 52,7 a 54,5 en septiembre, tratándose de la mejora más pronunciada desde 2017. ¿Cómo ha logrado Rusia superar un ataque de sanciones sin precedentes? El economista de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, Jacques Sapir, explicó que la razón principal se basa en las premisas falsas sobre el tamaño y la resistencia de la economía rusa. A su juicio, las sanciones occidentales desde su concepción estaban condenadas al fracaso porque se impusieron bajo una visión distorsionada de la economía del gigante euroasiático que vio las sanciones como una valiosa oportunidad para reactivar la industria nacional, el potencial científico y sobre todo establecer nuevas asociaciones con economías de Oriente Medio, América Latina y África. ¿Por qué el ensañamiento contra Rusia? Principalmente porque Occidente desea dominar el mercado energético de Europa, que a pesar de las sanciones no ha podido dejar la dependencia del gas ruso, según informó la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. El ente detalló en septiembre pasado que España depende fuertemente del gas ruso porque importó en los primeros 7 meses de este año 49.999 gigavatios hora de gas, cifra que representa un aumento de 70% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático dijo que Europa podría abandonar el uso de los combustibles fósiles y crear un sector energético autosostenible en 2040, solo si invierte cerca de 2 billones de euros de energía solar, eólica y otras fuentes renovables. La eurozona ha gastado en el último año 792.000 millones de euros solo en el sistema status quo para proteger a los consumidores de los efectos de la crisis energética. La dependencia de Rusia, para desgracia de Estados Unidos, sigue vigente. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.